Vamos a ir. Este de hágase tu voluntad es interesante porque Moni nos hacía una pregunta en una de las primeras clases acerca de cómo pues a veces oramos y queremos que todo esté en la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es la verdad, o sea, pues hay cosas que a veces le pedimos a Dios que podrían estar fuera de su voluntad, definitivamente. Entonces, esta parte del Padre Nuestro es importante en la oración, porque nuestra oración tiene que ir guiada guiada con su voluntad. Entonces vamos a empezar a leer algunos versículos de la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y estamos seguros de que Dios nos oye cada vez. Y fíjense ahí, porque pues Dios nos oye siempre, pues puede ser, ¿no? Pero aquí fíjense cómo dice, que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Eso es interesante porque obviamente Dios puede oír todo. Pero cuando está hablando de este verbo, está hablando de cuando Dios pone atención activamente. ¿Sí? O sea, cuando verdaderamente Dios está diciendo, ok, voy a escuchar, voy a abrir mi oído, porque esta persona, mi hijo, está orando de acuerdo a algo que me agrada a mí. Sigo leyendo, el versículo 15 dice, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Esto es muy bueno, ¿no? Sabemos que si Él nos escuchó, Él nos dará lo que le pedimos. Entonces, es muy importante conocer lo que le agrada a Dios, para que entonces no oremos de acuerdo a pues cualquier cosa que se nos ocurra, sino de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que a Él le agrada. Ahora, creo que pues los que estamos aquí pues ya tenemos un tiempo de cristianos, ¿no? Entonces sabemos que hay cosas que no le pediríamos a Dios, ¿no? O sea, no le pediría yo, Señor, te pido que se divorcie tal persona para poderme casar con ella, ¿no? Eso sería algo como que completamente en contra de la voluntad de Dios. Pero obviamente hay situaciones mucho más complicadas, ¿no? Y ahorita voy a poner varios ejemplos porque a veces en esta cuestión de oración puede llegar a tornarse muy complicado. ¿Esto le agradará a Dios o no le agradará? Entonces, primer punto del día de hoy, es necesario conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿es necesario conocer la voluntad de Dios? Ahora surge una pregunta, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Y esta pregunta esta respuesta es importantísima para nuestra vida de oración. La vida de oración puede pensar lo que sea cualquier persona, pero una vida de oración efectiva tiene que ir ligada completamente a la lectura de la palabra de Dios. No se puede una vida de oración si no hay lectura de la palabra de Dios. Porque la respuesta a la pregunta es, para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que leer la Biblia. No hay de otra. No hay de otra. La Biblia es una biblioteca, ¿no? De libros escritos durante miles de años. Estamos hablando que más de 1500 años es el transcurso que tomó en escribirse la Biblia. 40 escritores diferentes, desde Moisés hasta Pablo, Juan, Mateo, Ezequiel, Salomón, muchísimos escritores. Y en esos 1500 años, 40 escritores diferentes a lo largo de un periodo muy amplio, tiene un mismo mensaje la palabra de Dios. Y nunca se va a contradecir la palabra de Dios.
Entonces, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo devocional es importantísimo que incluyamos la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Ahora, lo hemos hablado desde el principio. La oración no es repetir cosas, sino la oración, estamos hablando de una relación personal con Dios. Cuando tú tienes una relación personal con una persona, bueno, pues sí, una relación personal, tú tienes que conocer las cosas buenas de esa persona, pero también tienes que conocer las cosas malas de esa persona. Y hasta que conoces ambas partes, hasta ese entonces es cuando verdaderamente puedes tener una relación efectiva o plena con esa persona. Es muy fácil tener una relación superficial con alguien cuando solamente lo conoces cuando todo está bien, cuando todo te dice que sí, cuando todo lo que conoces de esa persona te gusta, ¿no? Pero cuando tú conoces a alguien en esas facetas de la vida donde ya no es tan agradable, ahí es cuando pasamos a una relación verdadera y a una relación plena. ¿Qué es lo que pasa, no? En el noviazgo, en la amistad, normalmente, ¿no? Hablando de una relación matrimonial, por ejemplo, en la amistad, pues normalmente es muy poco lo que uno conoce. En el noviazgo conoces un poquito más, pero no logras conocer hasta cuando te casas. Y no solamente cuando te casas por el hecho de estar casado, ¿no? Sino cuando empiezas a pasar tiempo con esa persona. Y entonces empiezas a conocer todas sus virtudes, sus cosas hermosas, pero también conoces todas aquellas cosas que no son agradables. Y ahí es cuando la relación se vuelve más fuerte. Y por decir esas cosas que no son agradables, no necesariamente tienen que ser malas. A veces hay cosas buenas de otra persona que no nos agradan, simplemente por el hecho de que somos personas diferentes, con una educación diferente, con un pensamiento diferente. Entonces, algo que no es agradable para mí no necesariamente es malo. El problema es cuando pensamos que lo que no es agradable para mí es malo, porque entonces queremos que la persona cambie y se convierta en un clon de mí para que esa persona sea agradable. Y eso es una batalla constante en los matrimonios. Es que ¿por qué no haces las cosas así? ¿Por qué no? Desde las cosas más sencillas, ¿no? ¿Por qué no acomodas las cosas así? ¿Por qué no doblas esto así? Porque esas pequeñas cosas que la verdad no son importantes, hasta decisiones mucho más grandes, que esas sí son más importantes. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, hay partes hermosísimas de la palabra de Dios, promesas que nos gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, si leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues ¿a quién no le va a gustar esa promesa? No, pues todo lo puedo en Cristo y con Cristo puedo lograr todo lo que sea. Ok, pero eso no es lo único que dice la Biblia, ¿no? La Biblia, por ejemplo, dice, sean santos como yo soy santo. Y, híjole, no, pues no, eso de caminar en santidad ya no me gusta tanto, porque a mí me gusta hacer ciertas cosas que pues como que tal vez a Dios no le gustan mucho, ¿no? O versículos como pon la otra mejilla cuando te pegan en una, o versículos cuando dice perdona 70 veces 7. O sea, esos versículos como que no, eso mejor me los salto y mejor busco las promesas donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado. No, pues esa me encanta, ¿no? Una promesa que dice, si tú meditas en mi palabra tendrás éxito en todo lo que emprendas, pues también me gusta. Pero la cosa es que con Dios tenemos que aprender a tener una relación con aquellas cosas que no me agradan también. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Es el segundo punto que estamos viendo. En su palabra encontramos su voluntad perfecta. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No es escrita por Dios,
es inspirada por Dios, fue escrita por seres humanos. Y es útil, es muy útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En esto que acabamos de leer hay un proceso de 4 cosas que está diciendo. Es útil, número 1, para enseñarnos lo que es verdad. ¿No? Las patas de esta mesa, ¿de qué color son? Negras. Eso es una verdad. Y si yo llego y te digo, estas son rojas. No, son negras, ¿no? Pero ¿y qué pasa si tú fueras daltónico? Si tuvieras una enfermedad en la vista y las vieras rojas, ¿eso hace que estas patas sean rojas? Bueno, sí son negras, ¿verdad? Antes que nada, ¿sí son negras? Porque ¿qué tal que soy daltónico? Son negras. Si llega alguien con una enfermedad en los ojos y es daltónico y dice, no, es que son rojas, yo las veo rojas. Pues sí, tú las podrás ver del color que quieras, pero son negras. La verdad es que son negras. Si tú las ves rojas, el problema está en tus ojos. Y la cuestión es que muchas veces nosotros vemos las cosas de otra manera, que no es verdadero, y queremos que sea verdadero. Y esa persona podrá decir, no, son rojas y son rojas y son rojas, y nunca lo sacas de ahí. Pero estas patas nunca se van a volver rojas. Por más que lo diga, nunca se van a volver rojas, son negras. Entonces, es lo mismo que hace la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos darle 1000 vueltas a la palabra de Dios y decir, bueno, no, lo que pasa es que quién sabe qué, y poner el pretexto que sea. Pero la palabra de Dios va a seguir siendo verdad y nos va a seguir enseñando. Dice, lo primero, ¿qué es verdad? Esto es verdad. Número 2, nos va a enseñar y nos va a hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Que en este ejemplo que estamos dando es que tú tienes una enfermedad en los ojos. Número 3, nos corrige. ¿Qué crees? Que hay unos lentes que puedes usar donde vas a ver los colores como son. Entonces nos corrige, ¿no? La corrección es como poner algo en el estado correcto, ¿no? Y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, hay unos lentes, póntelos. Y ahora sí, ¿de qué color son las patas? No, pues con estos lentes se ven negras. Entonces el problema no está en la circunstancia, el problema está en tu vista. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, entonces nosotros empezamos a ver lo que es verdad. Y entonces Dios nos dice, esto es verdad. El problema es que tú no estás caminando en la verdad. Esta es la manera de caminar en la verdad. Camina en la verdad. Y así es como tenemos que alinear nuestra oración a la verdad de Dios. El problema es que no nos gusta. En este ejemplo, no, pues es que a mí, yo siempre lo he visto rojo, es rojo y a mí me gusta rojo. No nos gusta. No me gusta traer lentes. No, estos lentes son muy estorbosos. No, o sea, muchas veces lo que no queremos es ver la verdad. Porque como dice el dicho, la verdad duele. La verdad es dolorosa. Por eso para tomar la verdad se necesita humildad. Por eso tenemos que orar, como dice la palabra de Dios en Filipenses, que Dios nos dé la capacidad, pero no solamente la capacidad, sino el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Eso es interesante, porque a veces no queremos hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, en su palabra encontramos su perfecta voluntad. ¿Quieres crecer en tu vida de oración? Necesitas crecer en la lectura de la palabra. Pero cuando leas la palabra, no lo interpretes a tu conveniencia. Lee lo que está ahí, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, porque muchas cosas no nos van a agradar, porque es una relación personal con Dios y hay cosas que no nos van a agradar.
Primera de Reyes capítulo 8, versículos 25 y 26. Hablando de la oración, ahora estamos hablando de hágase tu voluntad. Estamos hablando de oración. Cuando nosotros oramos, tenemos que aprender a declarar la voluntad de Dios. A hablar lo que es la voluntad de Dios, porque orando estamos hablando. Primera de Reyes 8, 25 y 26. Está orando Salomón. Una de las oraciones más famosas de Salomón. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste. Salomón sabía la voluntad de Dios. Sabía lo que Dios le había prometido a David. ¿Ok? Entonces le dice, Señor, David ya no estaba vivo. David ya se había muerto. Señor, tú le prometiste a David lo siguiente: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Entonces Salomón, fíjate, no tenía Biblia en aquel entonces, pero conocía las promesas. Para Salomón y las personas del Antiguo Testamento, la Biblia eran los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era la ley para ellos, la palabra de Dios, porque era lo que estaba escrito hasta aquel entonces. Y de hecho ni escrito, porque recordemos que eran tiempos donde no había computadoras, donde no había muchas personas para escribir, sino más bien esos 5 libros de la Biblia los memorizaban. A los 13 años un hombre, una mujer tenía que saberlos de memoria. Imagínense, qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú te aprendes algo de memoria, tú sabes de memoria lo que se tiene que hacer, la voluntad de Dios. Por eso también es importante leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la meditamos, la leemos, la memorizamos, en ese momento esa palabra se vuelve una verdad en nuestras vidas. Por eso es tan importante conocerla. Porque luego hay por ahí en el mundo diciendo gente, no, como dice la Biblia, y dicen cualquier cosa, ¿no? Hay quienes dicen, no, como dijo Dios en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, ¿no? Y hay muchos dichos que podemos decir y decir, eso lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Y así como esa, hay muchas otras frases que la gente usa coloquialmente y cree que están escritas en la Biblia, pero no. Y no por mucho decir que están escritas en la Biblia, se van a grabar en la Biblia. Por eso es tan importante. Entonces Salomón conocía la voluntad de Dios. Y Salomón podía orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, tú le prometiste a David que siempre habría un hombre de su descendencia gobernando. Tú lo prometiste, no yo. Entonces, si tú lo prometiste, cuando yo oro, yo puedo decir, pues tú lo dijiste, Dios, no lo dije yo. Fíjate, es lo que te he dicho. Dios desea bendecirte. Dios desea bendecirte más de lo que tú deseas ser bendecido. Porque Dios lo deseó antes de que tú nacieras. Antes de que tú nacieras, Él ya deseaba bendecirte. Él envió a su Hijo 2000 años antes de que tú nacieras, de que yo naciera. Entonces, qué maravilloso. Pues Dios, tú eres el que, o sea, en tu plan está bendecirme. Tú eres el que lo desea, Señor. Tú eres el que quieres que yo sea bendecido. Entonces, es la voluntad de Dios que seamos bendecidos. Nunca va a ser la voluntad de Dios, nunca, que tú y yo vivamos en maldición. Nunca, jamás. Entonces no podemos orar como que, Señor, te pido que no me maldigas. Eso sería una oración completamente en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios jamás, en su corazón, jamás estaría maldecirte. Jamás. Entonces, Salomón conocía la palabra de Dios. Salomón conocía la promesa de Dios y la citaba en oración. Cuando nosotros oramos, de acuerdo a lo que queremos orar, pues hay que citar la palabra de Dios. Señor,
tú dijiste esto. Yo solamente lo estoy citando porque tú lo dijiste. Fíjate, Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Esto es maravilloso y aquí nos vamos a parar un poquito. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié o donde yo la envíe. Cuando tú tomas una semilla, esa semilla, si yo agarro una semilla de limón, ¿no? Todos hemos visto una semilla de limón y la pongo aquí, ¿qué va a pasar? Aquí, no, si la pongo aquí en la mesa, no va a pasar nada. Si la pongo aquí en la mesa, pues ahí va a estar. Y esa semilla, pues no le va a pasar nada, es una semilla, está muerta, ¿no? Es algo muerto. Pero ¿qué pasa si a esa semilla yo la meto un poquito en tierra y le echo agua? Esa agua de pronto, para aquello que parecía muerto, una semilla seca, completamente muerta, de repente cuando le cae agua, de repente le sale una colita verde, germina. Pero no solamente eso, esas semillas, estamos hablando de algo milimétrico. Le sale un cabellito verde chiquitito. Y ahí encontramos la capacidad de algo impresionante. Porque si yo cuido esa semilla, dejo que germine un poquito más, ¿no? Que se vuelva un tallo de unos 10 centímetros con 2 o 3 hojitas, y después la planto en tierra firme. Lo que era una semilla muerta, de repente germinó y se hizo una plantita. Pero ahí no acaba el proceso de esa semilla. Cuando yo la planto en tierra y yo la sigo regando, pues de repente a los años va a crecer. Un limón más o menos será del tamaño de esa bocina, ¿no? Hasta más chaparrito, ¿no? Y de repente se llena de hojas, se llena de flores, y luego esas flores se caen, pero queda un limoncito bebé. Y ese limoncito empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se vuelve un limón. Y un árbol más o menos de ese tamaño, pues se cargará, tal vez le salgan unos 15 kilos de limón. Pero esos 15 kilos de limón, si los partimos por la mitad, digamos que fueran 80 limones, por decir un número, ¿no? Si los partimos por la mitad, cada limón traerá unas 4 semillas. Por 80 limones, pues estamos hablando de 240 semillas. Si yo agarro todos esos limones y les saco las semillas a todos, 320 semillas, y yo agarro un terreno y empiezo a meter todas las semillas en la tierra, y les echo agua y germinan, ahora voy a tener 320 árboles, 321, ¿no? No, bueno, algo ahí por ahí. Imagínense, ahora tengo 320 árboles, ahora ya no estoy hablando de 10, 15 kilos, estoy hablando ya de media tonelada, o más de, no más de toneladas de limones. Y si lo pensamos, todo eso vino de una cosa de este tamaño, todo eso. Y hay gente que tiene hectáreas de limones. Y esos limones siguen a lo largo de la historia, y esos limones caen en millones de familias y millones de personas. Una semilla tuvo la capacidad de hacer eso. Y aquí dice, mi palabra es como esa semilla. Fíjense el potencial que tiene una semilla. La palabra de Dios tiene un potencial gigantesco. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y orar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando lo hacemos de esa manera, entonces no sabemos hasta dónde puede llegar nuestra oración.
puede hacer algo asombroso. Lo mismo que hizo esa semilla, es lo mismo que puede hacer la palabra de Dios. Veámoslo de manera bíblica. Abraham no tenía hijos, pero Dios le da una palabra a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué deseas? Y Abraham le dice, esto es en Génesis: pues mira, Señor, me has hecho muy rico, soy muy rico. La Biblia dice que Abraham era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Tengo ganado, tengo mucho dinero, tengo todo lo que quiero, pero el problema es que no tengo hijos. Y entonces todo se lo va a quedar un hombre que no es mi hijo. Está escuchando Dios a Abraham. Y Dios le dice: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Ahí está la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino le dice: Abraham, quiero que salgas y trata de contar las estrellas. No, pues son muchísimas, Señor. Bueno, así será tu descendencia. Trata de contar los granos de la arena. Así será tu descendencia. Ahora estamos hablando de Abraham, un hombre de 80 años que no había tenido hijos. Su esposa era estéril, pero la palabra de Dios salió. La palabra de Dios salió, y aunque parecía imposible en ese momento, esa palabra se convirtió en algo posible. Y entonces Abraham ahora todos los días podía recordar esa palabra y decir: Dios, tú dijiste que me ibas a dar un hijo. Tú dijiste. Ahora muchas veces decimos: bueno, pues ya dijo la palabra, ya oró Abraham un día, pues al otro día va a llegar el hijo. No. Empezó a pasar los meses y no llegaba el hijo. Empezaron a pasar los años y no llegaba el hijo. Se desesperó tanto que dijo la esposa: ¿sabes qué? Yo creo que Dios se equivocó. Acuéstate con mi sierva. Se acuesta con la sierva, tiene un hijo de la sierva. Pero Dios le dice: no, Abraham, pues ya tuviste el hijo, ¿no? Y lo voy a bendecir porque es tu hijo. Y porque mi nombre es más grande que tus errores. Y esto es importante, porque tú y yo somos como Abraham. Y Dios muchas veces nos da una promesa, pero nosotros hacemos lo que queremos. Pero Dios es más grande que lo que nosotros queremos. Estamos hablando de hágase tu voluntad, ¿cierto? La voluntad de Dios era que Abraham tuviera un hijo con Sara, de Sara. Pero Abraham se equivocó, como tú y yo nos equivocamos. Pero esa equivocación no es tan grande que borre la voluntad de Dios para la vida de Abraham, sino que Dios le dice a Abraham: Abraham, ya tuviste ese hijo, lo voy a bendecir, porque yo soy bueno, porque mi promesa nunca fallará. Pero tú vas a tener un hijo de Sara. Y después de una cantidad de años, más de 10, 15 años, Sara queda embarazada. La promesa se cumple y nace Isaac. Qué impresionante, ¿no? Pero Dios decide bendecir a Abraham, Dios decide bendecir a Isaac, Dios decide bendecir a Ismael también. Y Dios los bendice a ambos. Qué impresionante. Vamos a ver algunas cosas que son la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Dios no es lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Vamos a ver algunas cosas que son verdades. Número 1, es la voluntad de Dios que todas las personas de la tierra sean salvas. Esa es su voluntad. Todos. Entonces nuestra oración es: Señor, salva. Y ahí cabe el nombre de cualquier persona de este planeta Tierra, sea quien sea, hijo, compañero del trabajo, jefe. Es más, Jesús mismo lo llevaría al extremo y diría: ora por tus enemigos, ora por los que te maldicen, ora para que sean salvos, no para que yo los destruya. Ora para que yo bendiga a aquella persona que te hizo daño, a aquella persona que te hirió, a aquella persona que te maltrató, a aquella persona que te dijo esto, que te humilló, no sé. Ora por él para que sea salvo.
Porque Dios quiere que todos sean salvos, que nadie sea destruido. Ese es el deseo de Dios. Que todos en tu familia sean salvos. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia será salva. Todos. Entonces, pues vamos a creer esa promesa de Dios. Bueno, tal vez no es la voluntad de Dios que mi hijo sea salvo. No, eso jamás será la voluntad de Dios. Ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos, porque la única voluntad de Dios es que ellos sean salvos. La voluntad de Dios es que su reino se establezca en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les daré todo lo que necesitan. En muchas ocasiones vemos que Jesús habla del reino de Dios. Ahora, es importante que sepamos que antes que nuestros deseos, la prioridad de Dios es que su reino sea establecido en la tierra. Él desea que su reino sea establecido. Entonces nosotros podemos decir: Señor, yo quiero ser prosperado, quiero que prosperes mi negocio, quiero que prosperes mi vida económica, quiero que me des más dinero. Ok, pero debes de tomar algo en cuenta. La voluntad de Dios es que su reino sea establecido. Entonces, la voluntad de Dios es prosperarte, claro, es tu deseo, muy bien, pero también tienes que saber algo. Dios desea que esa prosperidad sea utilizada para que su reino sea establecido en esta tierra. Entonces, es difícil cuando somos cristianos que Dios nos prospere si no estamos de acuerdo con que su reino sea establecido en la tierra. Y sabes una cosa, yo he visto en muchas ocasiones gente que se ha enfocado en bendecir el reino de Dios en la tierra, la iglesia, bendecir a los misioneros, bendecir a los pastores, bendecir a los evangelistas, para que el reino de Dios sea establecido. Y Dios sabe que a esas personas les puede dar más, porque sabe que ellos van a seguir dando más y más y más. El problema es cuando no queremos dar de nuestro dinero a la obra de Dios, pero sí queremos que Dios nos prospere. Entonces ahí es cuando Dios dice: híjole, pues con lo que te he dado no has impulsado el crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo te voy a dar más? Porque antes que eso, Dios desea tu corazón y tú le has conocido. Entonces el problema es que muchos cristianos quieren prosperar, pero no quieren que el reino de Dios sea establecido. Y ahí tenemos que aprender a decir: no, ¿sabes qué? O sea, sí, prospérame, Señor, pero claro que yo quiero ser tu socio en establecer el reino de los cielos, en orar por los enfermos, en visitar al dolido, en tantas cosas que podemos hacer por el reino de Dios. Entonces oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, pero tenemos que saber que para Dios es muy importante que su reino sea establecido en esta tierra. Número 3, hablando de la voluntad de Dios. Dios desea que seamos santos. Es su voluntad que vivamos en santidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Entonces no podemos orar por cosas que vayan en contra de su santidad, que es lo que te decía. Pues yo no puedo orar para que se divorcie una hermana de la iglesia para casarme con ella. No puedo orar por eso, porque eso va en contra de la santidad. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del conocimiento del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Hay oraciones que Dios no va a contestar, porque si van en contra de vivir en santidad, pues Dios no las podría contestar. Por eso es importante. Ok, Dios, tú quieres que yo sea santo, pues entonces Dios va a contestar oraciones que vayan alineadas con eso. Número 4, su voluntad es que seamos sanos. Nunca la voluntad de Dios va a hacer que estemos enfermos, nunca. O sea, eso no es la voluntad de Dios. Que estemos enfermos jamás será la voluntad de Dios. Podemos estar enfermos por 1000 cosas, pero jamás será la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, hay cosas que suceden en la vida, que suceden fuera de la voluntad de Dios,
pero eso no quiere decir que Dios lo mandó. Ah, no, pues sí, Dios me enfermó. No. Dios no te enfermó, porque eso no es la voluntad de un padre. Isaías 53, versículos 4 y 5. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Si Dios envió a su Hijo para que lo azotaran, para que tú y yo fuéramos sanados, ¿tú crees que su voluntad es que estemos enfermos? No. Ahora, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer y que la humanidad ha hecho que nos enferman, definitivamente. Pero la voluntad de Dios jamás será que nosotros estemos enfermos. Jamás. Entonces no podemos orar creyendo, bueno, pues Dios, si no me quieres quitar esta enfermedad, no me la quites. No. Quiero animarte a algo. Ora para que Dios te sane. Aunque no veas la sanidad en tu cuerpo, ora para que Dios te sane. ¿Ves a alguien enfermo? Ora para que Dios lo sane. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no sane esa persona. Pero no vas a recibir un castigo de Dios porque estuviste orando para que alguien sanara. No, porque pues Dios, tu palabra dice que tú diste tu vida, mandaste a tu Hijo para morir en la cruz, para que yo fuera sanado, para que mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos fueran sanados. Entonces Dios, yo estoy orando lo que es tu voluntad. Ahora si no sana, pues no sanó, pero yo estoy orando lo que es tu voluntad. Y de eso tenemos que estar seguros. Ya no lo vamos a buscar, pero por ejemplo Dios tampoco desea, y su voluntad no es que seamos pobres. Jamás, o sea, estoy hablando de pobreza económica. Que vivamos en escasez económica no es el deseo de Dios. Bueno, Señor, te pido que yo pueda vivir en pobreza. Pues eso sería una oración en contra de la voluntad de Dios. ¿Vivimos en escasez en algún momento de nuestra vida? Sí. Igual que podemos estar enfermos, igual que podemos pasar por muchas cosas, pero que algo suceda no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y podemos orar y decir, Señor, prospérame, porque tú mismo moriste para que yo fuera prosperado. Diste tu vida para que yo fuera enriquecido. Entonces, por ahí se empieza, porque si yo todavía creo que Dios me está enviando la enfermedad, pues de ahí nunca voy a salir. Si yo estoy creyendo que Dios me está enviando la pobreza, de ahí nunca voy a salir. Y hay muchas personas cristianas todavía pensando, pues tal vez Dios me envió esto. No, Dios no te está castigando con la pobreza, no. Pídele a Dios que te prospere. Pídele a Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Si Dios quisiera que fuéramos pobres, Abraham no hubiera sido el hombre más rico de la tierra. Y aparte Dios no hubiera dejado escrito que Abraham era el hombre más rico de la tierra, porque diría, no, pues capaz que aquí se confunden mis hijos y yo no quiero traerles confusión. Salomón, otro hombre, el hombre más rico de la tierra de su época, igual que Abraham. ¿Por qué? Conocían lo que Dios quería para ellos. Entonces no pensemos que Dios desea que seamos ni enfermos, ni que vivamos en pobreza, ni que vivamos derrotados. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, pero no es el deseo de Dios que vivamos así. Termino con este punto. ¿Qué pasa con las decisiones difíciles? Porque bueno, ahorita hablamos y podemos ver claramente en su palabra que Dios dice que Él quiere prosperarnos. Podemos ver claramente en su palabra que Dios no nos quiere ver enfermos. Podemos ver en su palabra que Dios quiere que seamos santos. Podemos ver en su palabra que Él quiere que todos sean salvos. Eso es fácil. Lo podemos ver textualmente en su palabra. Pero ¿y qué si Dios de repente en la vida se me presta la oportunidad para casarme? ¿No? Sí, soy soltero, no. O sea, en un ejemplo en donde yo fuera soltero y se me presta la oportunidad de casarme, ¿Dios me va a decir en la Biblia con quién casarme? No me va a decir, oye, pues sí, esta es tu mujer. No me va a decir eso el Señor en la palabra de Dios. Me da la oportunidad de empezar un negocio o de seguir trabajando. Dios no dice, empieza un negocio.
¿no? O no, sigue trabajando donde estás trabajando. Eso no lo dice la palabra. Ten más hijos, o ten 2 hijos, o ten 5. No lo dice su palabra. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Como les dije, hay cosas que la Biblia textualmente dice, es su voluntad, de ahí no se mueve. Pero ¿y qué de aquellas cosas, decisiones diarias, ¿no? Donde no hay un verso bíblico donde podamos decir, bueno, esto tengo que hacerlo así. Y entonces, ahí voy a citar 2 versículos importantes. Acuérdense que estamos hablando de oración, hágase tu voluntad. Número 1, Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. El temor del Señor. Pero fíjate lo que dice esta segunda frase en este versículo, es Proverbios 9:10. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Ese versículo es tremendo, ¿eh? O sea, número 1, tener temor de Dios, ¿qué es? Tener temor de Dios es, pensemos, agarremos el ejemplo del negocio, ¿no? Pensemos que Dios de repente se me presta la oportunidad de abrir un negocio o de quedarme trabajando como empleado. Tengo las 2 opciones. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Ninguna, o sea, las 2 son buenas. Tengo 2 opciones buenas. Ahora yo tengo que aprender a escoger como hijo de Dios entre lo bueno y lo mejor. ¿Cuál de estas 2 va a ser la mejor? Y aquí este versículo me está diciendo, bueno, el temor del Señor me va a dar sabiduría, es la base de la sabiduría. El temor de Dios primero es, ok, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué hago? ¿Dejo mi trabajo para empezar un negocio? ¿Es arriesgarme? ¿O me quedo en el trabajo? ¿Qué quieres tú? Cuando tú y yo empezamos a hacer eso, sin pensarlo, nosotros ya tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Porque nos preocupa, ¿qué piensas tú, Dios, al respecto? Es un paso, yo ya tengo el temor. Ahora, la segunda parte de este versículo es la que me llama mucho la atención. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Un buen juicio en este punto sería qué decisión tomar, eso sería un buen juicio. Pero aquí hay una frase que me llamó muchísimo la atención cuando la leí, conocer al santo. Eso es importante, porque estamos hablando acerca de oración. Acuérdense que la oración no es una cuestión religiosa, no es un ritual, sino es conocer al santo. El problema es que queremos tomar decisiones, pero no conocemos a Dios. Por ejemplo, cuando tú y yo hemos buscado en la palabra, nos damos cuenta de algo. La bendición de Dios para un cristiano no se encuentra en un negocio o en tomar un trabajo. No se encuentra en ninguna de las 2. La bendición de Dios se encuentra en que Dios está con nosotros. Ahí está la bendición de Dios. Cuando Abraham, hablando de Abraham, tenía a su sobrino Lot, los 2 prosperan demasiado, que tienen demasiado ganado, y se empiezan a pelear los empleados. No, que será mi borrego, no, que será mi vaca, no, que me estás quitando el agua, me estás quitando el pasto. Y entonces Abraham le dice a Lot, mira, ya tenemos demasiado. Pero fíjate lo que le dice Abraham a Lot. Le dice, vete a donde tú quieras, escoge la mejor tierra. Si tú te vas al norte, yo me voy a ir al sur. Si tú te vas a ir al este, yo me voy a ir al oeste. Tú escoge lo mejor, lo que tú quieras, y yo me voy a ir al otro lado para que no haya conflicto. Abraham sabía que la bendición de Dios lo iba a acompañar, se fuera al norte, se fuera al sur, se fuera al este o se fuera al oeste. Porque la bendición de Dios tú y yo la llevamos a donde vayamos. Escojamos empezar un negocio, escojamos empezar un trabajo, escojamos lo que escojamos. Lot en cambio no sabía eso. Entonces Lot volteó y vio el río del Jordán y dijo, yo quiero al lado del río porque se ve todo verde y ahí mis vacas van a estar bien, mis borregos, el ganado, vamos a tener de todo. Y Abraham dijo, yo no importa si hay río o no hay río, a donde yo vaya voy a ser bendecido.
La diferencia es que Abraham conocía al santo, Lot no lo conocía. ¿Lot era una mala persona? No, la verdad es que no era una mala persona, pero no conocía a quién era Dios. Entonces, hasta que tú no conozcas quién es Dios, quién es tu Padre, todavía vas a dudar en las decisiones, pensando que si tomas una decisión te va a ir bien y si tomas la otra te va a ir mal. Y sabes, a los hijos de Dios eso no nos pasa. Porque el mismo libro de Romanos capítulo 8, y si no mal recuerdo es el versículo 28, 30 por ahí, dice: todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todas, 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 todas. Entonces, la bendición de Dios la llevas aquí adentro, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, decisiones difíciles. Señor, quiero que se haga tu voluntad, guíame. ¿Cuál es tu voluntad? Tengo el temor de Dios, oro, busco. Ok. Señor, yo creo que tú me puedes bendecir abriendo un negocio o trabajando en donde trabajo. Tú me vas a bendecir. Ahora quiero empezar un negocio, pues empiézalo. Pero la bendición de Dios va contigo. No, que quiero trabajar, pues trabájale. Como empleado, la bendición de Dios va a ir contigo. El problema es cuando pensamos que no, es que debí de haber hecho esto. No, o sea, Dios te va a bendecir. Cuando tú estás seguro de quién es Dios, Dios te va a bendecir a donde quiera que vaya. Y segundo consejo en este punto, Proverbios 15, 22, y con esto terminamos. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Entonces, Señor, quiero que se haga tu voluntad. La verdad me es complicado. Pensamos que soy soltero, me voy a casar. Esta mujer me atrae y tiene estas características. Pide consejo. Pide consejo. Pero aquí hay un punto importantísimo. Número 1, ¿de quién pedir consejo? Pues yo creo que mínimo en esa decisión, por ejemplo, yo debería de escoger a alguien que tiene un buen matrimonio, ¿no? Si escojo a alguien que no ha tenido buenos matrimonios y lleva 3, ¿podrá darme un buen consejo? Pues es difícil, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque pues lo respalda su pasado, su experiencia. Entonces, pues tal vez te puede dar un consejo de lo que no deberías de hacer. Entonces, escucha el consejo, pero busca también el consejo de alguien que lleve casado un buen tiempo, que veas un matrimonio, deja tú que lleve casado un buen tiempo, que veas un matrimonio exitoso. Oye, pues estoy viendo a esta persona, quiero casarme con esta persona, ¿cómo lo ves? Y te sabrá dar un buen consejo, ¿no? Acerca de empezar un negocio, lo mismo, pues vamos a pedirle consejo al que tiene negocios, no al que nunca lo ha tenido. Porque el que nunca ha tenido siempre, no, es que si empiezas ese negocio va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Pues sí, todos los negocios van a tener sus dificultades, sus problemas, sus retos, sus fracasos, todos. Entonces no veamos lo malo, sino lo que se puede hacer con lo malo, ¿no? Entonces, en la multitud de consejos vamos a encontrar éxito, pero también escojamos bien a los consejeros para escuchar un buen consejo. Eso es importantísimo. Entonces, oramos: Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a mi vida? Cambiarme de ciudad, se me abrió una oportunidad en tal ciudad. Bueno, pues escucha el consejo de alguien que se ha cambiado de ciudad, de alguien que tuvo la oportunidad de no cambiarse de ciudad y no se cambió de ciudad. Y escucha y analiza. Pero también aquí la palabra escucha es importante. Aprende a escuchar. Porque muchas veces queremos que nos digan que sí para lo que prácticamente ya tenemos decidido. Cuando alguien te está diciendo, no, es que no es así, no nos gusta el consejo. Entonces, tenemos que aprender a escuchar también los consejos que no nos gustan.
porque tal vez en ellos es cuando haya más sabiduría. Aunque estemos negados a hacer nuestra voluntad, y nos pasa mucho, ¿no? Sobre todo en este tema, ¿no? Del noviazgo. No, es que este hombre parece un buen hombre, ok. Parece un buen hombre, pero no trabaja. Bueno, pero es que eso, o sea, ya conseguirá. Bueno, lleva 5 años sin trabajar. Sí, pero es que tiene otras virtudes. Bueno, pues sí tiene otras virtudes, pero con el refri vacío todas las demás virtudes se van a olvidar. No, es que lo que pasa es que tú no lo quieres. Bueno, pues a fin de cuentas yo no voy a vivir con él, haz lo que quieras. O sea, ¿no? El problema es que muchas veces así queremos que nos den consejos, solamente para que nos digan que sí a lo que queremos oír. Entonces, ahí tenemos que ser sabios, tener temor de Dios y decir, no, pues sí es cierto, no trabaja. No, pues mejor voy a tener cuidado, mejor que consiga un trabajo primero y ya después tomaré la decisión, ¿no? Y así en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vivamos y oremos de acuerdo a la voluntad de Dios.